vamos a adelantar, Arturo, el tema del partido Molirena. En este momento hemos visto que allí, al igual que el PRD, no pasa absolutamente nada en el partido Molirena. Se mantiene la misma estructura, la misma junta directiva y bueno, vamos a ver si enciende la cámara y el micrófono para conversar con él, ya que la semana pasada presentó una nota ante la junta directiva de este colectivo, Arturo González Basso. Vamos a ver si se conecta rápidamente con micrófono y cámara para conocer qué fue lo que pasó y qué esperan ellos que pase en el Partido del Gallo, el partido Movimiento Liberal Nacionalista Republicano o Republicano Nacionalista. Parece que no está conectado todavía. Ahí está, ahora sí. Arturo, cuéntame, ¿qué esperan ustedes de la dirección del partido Molirena? Bienvenido. Micrófono, por favor. Vamos a ver si se activa el micrófono. Ahí está. Ahora sí, adelante. Pues en primer lugar, buenos días, Álvaro. Gracias por la oportunidad de expresar algunos conceptos con relación a esa nota, que no es la primera nota que le he enviado al señor presidente del partido, de cara a enfrentar una realidad, una radiografía que obtuvo el partido Molirena el 5 de mayo de este año. La más desastrosa de las derrotas que ha padecido el partido a lo largo de más de 40 años de existencia. Desde el primer mes de las elecciones, yo envié la primera solicitud que ha caído en saco roto. Sordos. Y no hay un solo miembro de Molirena o del Comité Ejecutivo Nacional que él controla y dirige, que se atreva a dar un paso de cara pues a hacer un análisis profundo de la realidad del partido, de las consecuencias de esta derrota, de la responsabilidad de quienes formamos parte de ese proyecto y que llevamos el partido al desastre. Al día de hoy no hemos obtenido una respuesta. Yo parto de la premisa de lo que establece la Constitución Nacional con relación a lo que somos o lo que son los partidos políticos. Y voy a rezarte lo que dice la Constitución Política y partiendo de esa premisa ver si nuestro partido está cumpliendo con esos parámetros que establece el artículo 138 de la Constitución. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales para la participación política. Yo me pregunto, en las últimas 2 administraciones, es decir, en los últimos 10 años, ¿cómo ha actuado el partido Molirena de cara a dar cumplimiento a lo que reza ese artículo de la Constitución? ¿Cómo ha ido el partido Molirena deteriorándose electoralmente hablando si tomamos en consideración el análisis de resultados electorales de las elecciones del 2009 o del 2014, en las que el partido Molirena en la primera obtuvo más de 100.000 votos y en el 2014, pese al desgaste de ser aliado del partido Cambio Democrático, el partido Molirena obtuvo 98.000 votos. En el año 2019, el partido alcanzó una cifra que nunca había alcanzado, 44.000 votos en las elecciones del 2019. En las elecciones pasadas llegamos a 7.200 votos. ¿A qué se debe esto, Álvaro? Se debe precisamente a la poca comunicación que hay o la poca conexión que hay entre la dirigencia y las bases del partido. Si tú ves los resultados electorales
de los votos que obtuvo el partido Molirena a nivel de representantes de corregimiento, estamos por encima de los 130.000, 140.000 votos. Pero ¿qué resulta? Que a esas bases la dirigencia no la toma en cuenta. Y ese es el clamor que yo he venido insistiendo en estos 4 meses. Señor presidente, tenga la hidalguía de convocar al CEN y hacer un análisis de esto. Y si es preciso, irnos, porque somos unos fracasados políticos. Tenemos que irnos. Esa es la triste realidad que él y algunos que lo rodean no quieren aceptar. Y es el motivo de mi desconformidad. Y sé que hay muchos miembros en el CEN que de manera silenciosa tienen el mismo sentimiento que yo tengo. Wow. Que Francisco Pancho Alemán hasta este momento no haya convocado al partido para analizar lo que sucedió, esto es lamentable. Deme un segundo, don Arturo González, que tengo por acá a Danilo Toro, que lo invitamos precisamente para un análisis interesante relacionado con lo que está pasando en el país en cuanto al tema de la Caja de Seguro Social. Danilo, las condiciones para el debate, para el análisis de este tema, como estamos viendo el escenario en este momento, ¿están dadas? Micrófono, Danilo, se te quedó apagado. Micrófono. Vamos a ver, ahora Gracias, sí, adelante. Gracias, buen día, disculpa. Efectivamente, Álvaro, las condiciones están dadas. Las condiciones están dadas. Hay todo, hay la necesidad, 1, hay la oportunidad, 2, y hay una serie de circunstancias que le favorecen. Fuera de este momento, muy difícil habrá otro. Es decir, si el gobierno llegase a cometer el error de posponer esto, apostaría a una decisión muy costosa, muy costosa. Las condiciones están dadas para un aquí y ahora. Ok. Estamos viendo ya a grupos organizándose en contra de un documento que ni siquiera está en borrador, porque no conocemos, y sobre la base de medidas paramétricas, de aumento de la edad de jubilación, aumento en la cuota obrero patronal, y aquí todavía el gobierno no ha dado a conocer ninguna propuesta de nada. Danilo, ¿esto a dónde nos puede llevar? Bien. Esta ha sido la posición en secuencia de los gobiernos, ¿no? Temor. Y es la característica típica de los gobiernos que están en situación desventajosa por su capacidad de convocatoria o por la base política o por lo que yo he llamado el capital político. Entonces, cuando tú no tienes gobiernos que se sienten lo suficientemente fuertes o lo suficientemente consolidados como para proponer una línea de acción, entonces se ubican en posiciones como esta, a la espera, y eso es comprensible, porque eso es comprensible en un sentido, porque eso te indica de que pueden que sea consciente de que necesitan más apoyo si tienen la decisión, o no es comprensible cuando se trata de una maniobra de temor, de puro y llano miedo, porque no quieren poner a riesgo lo poquito que tienen para sostenerse en el poder. Tienes el ejemplo típico de Francia, ¿no? El presidente Macron sintió que estaba en las condiciones de poder y de circunstancias para él plantear su propuesta sobre la seguridad social. Ahora, eso le ha costado muchísimo. Hasta el día de hoy Francia está en un caos político. Acaba de proponer a un primer ministro que está teniendo una resistencia enorme y su base política se dispersó enormemente. Primero tuvo la posibilidad de que llegara al poder la extrema derecha, ahora está con la extrema izquierda, en fin, y él está navegando en el medio como un conservador. O sea, lo que te quiero poner en relieve es el hecho de que estos son momentos muy tensos. Por lo tanto, el presidente tiene ahora algo de capital político. Desde el punto de vista electoral es muy poco. 33-34% del electorado es muy poco para maniobrar. Sin embargo,
el presidente Molino ha sido lo suficientemente astuto como para ir ganando espacios de confianza, ¿no? La forma en que estructuró su gobierno, trayendo gente que no necesariamente coincidía con él en la campaña o que no necesariamente le votó, el discurso que ha cambiado, su discurso que ha cambiado enormemente, enormemente. El molino de la campaña electoral no tiene nada que ver con el molino de la actual coyuntura. Hay un punto de quiebre que es después de su primer discurso, la noche en que ganó. Después de ese discurso, él cambió todos sus discursos subsiguientes. Y tercero, su política comunicativa, su política comunicacional. Ahora bien, él corre contra un riesgo que él mismo produce, que es la necesidad de tener un margen de tolerancia mucho mayor que el que él mismo está sistemáticamente demostrando en sus espacios comunicacionales. La tolerancia se va a requerir porque el tema del seguro social es un tema que crea posiciones radicales duras. La gente se sitúa en posiciones radicales duras en Estados Unidos con los Clinton, porque de ahí le tocó mucho tanto a Bill Clinton como a su esposa, que lo diría después con Obama, que le tocó plantear el Obama, lo que después sus adversarios llamaron el Obamacare, en Nicaragua que costó centenares de muertos, ahora en Francia, es decir, en todo tipo de gobierno, democrático, dictatorial, cruel, etcétera. En todos el tema es lo suficientemente preocupante e interesante para la sociedad como para crear posiciones duras, radicales y pasiones. Por lo tanto, se necesita a un administrador de tolerancia y el presidente Molino tendrá que sacar lo mejor de sí en este momento. ¿Crees, Danilo? Si quiere que la conversación progrese. Y ojo, aquí esto es un eufemismo, porque quien conversa dialoga y quien dialoga conversa. Es lo mismo. Se trata de un punto de encuentro para llegar a decisiones colegiadas. No va a haber consenso. Y cuando digo consenso, me refiero a la definición real de consenso. La izquierda internacional sacó esa palabra de la manga para reemplazarla por unanimidad. Porque unanimidad en la izquierda eso sonaba feo, a dictadura. Aquí lo que va a haber es un acuerdo lo más acolchonado posible en términos cuantitativos y lo más comprensible en términos cualitativos. Y por último, Álvaro, no vale que desde el gobierno se diga, es que no lo explicamos porque esto no lo entiende la gente. No, ese recurso es absolutamente inaceptable. El problema no es de la gente que no entienda, el problema es de quien tiene la responsabilidad de explicar. Y si no se le entiende, el que tiene que explicar es el culpable. Su obligación es explicar una y otra y las veces que sea necesaria hasta que las cosas queden claras. Oye, Danilo, y le doy la palabra a Rolando y a Lisbeica. ¿Usted cree que entre noviembre y diciembre vamos a tener ya cerrado este capítulo o tendremos que extendernos a el próximo año? Es un cronograma muy ambicioso. Yo no veo que esto se termine este año. La discusión en sí misma. Te puse 3 ejemplos. 2 administraciones de los Estados Unidos. Un gobierno abusador y dictatorial como el de Ortega y luego el gobierno de Francia, cuna de los derechos de Macron. No te alcanza. Macron pensó que le iba a poner un hasta aquí con su decisión de esto va a pasar porque va a pasar y yo lo voy a aprobar. No, la discusión, aunque haya sido aprobada la nueva arquitectura de seguridad social de Francia, la discusión se mantiene hasta hoy porque la gente está en la calle. Y lo que no va a ocurrir en el Parlamento va a ocurrir en la calle. Por lo tanto, el calendario es muy ambicioso. Que se pueda adelantar al máximo de aquí a diciembre me parece plausible por parte del gobierno. Creo que está bien que el gobierno lo plantee así, pero considero que más realista es pensar
que esto va a traspasar el 2024 y va a entrar al 2025. Rolando. Mira, buenos días. Yo coincido plenamente contigo en tus planteamientos, porque yo sí creo que están dadas las oportunidades, las razones, pero lo que es más importante, creo que el gobierno del señor Mulino, y sobre todo por el carácter del señor Mulino, tiene que apresurar la aprobación de estas reformas, porque temo que puede producirse un desgaste prematuro de parte del gobierno, sobre todo bajo las circunstancias en que está gobernando el señor Mulino, que es bajo una enorme presión mediática y por el otro lado una presión política que se da desde una embajada extranjera en Panamá. Entonces él tiene una situación muy delicada. Creo que tiene que hacer lo posible por aprobar esto, y coincido contigo en que el discurso de él, a partir de la toma del discurso de ganador, de victoria, cuando obtuvo los votos que lo llevaron a la presidencia, en ese momento él entendió una cosa básica, y es que dejaba de ser un candidato político y se convertía en presidente de todos los panameños. Y eso fue una jugada que seguramente le ha dado muy buenos resultados y le sigue dando buenos resultados, pero vemos algunos síntomas de intolerancia, por ejemplo, cuando se dirigió a la bancada de Vamos con el nombramiento del nuevo director de la Caja de Seguro Social. Y esa intolerancia puede llevarlo a un desgaste, sobre todo por lo que dices, que hay gremios que se están preparando justamente sin conocer absolutamente una sola palabra del proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social, ya se están preparando. Y creo que una de las cosas que motiva a estas personas es precisamente de la intolerancia que tú estás hablando. Creo que el presidente tiene que hacer lo posible por adelantar. Es una agenda muy ambiciosa, como bien dices tú, porque esto afecta a tanta gente. Pero lo que es mucho peor es que hay mucha gente afectada, no solo por la decisión que se va a tomar, sino precisamente porque en este momento las condiciones para introducir esos cambios es un poco difícil, digamos, para los asegurados y para los pacientes, porque no están recibiendo los beneficios médicos de la Caja de Seguro Social. Y recordemos que la Caja tiene las prestaciones médicas y también tiene el programa de invalidez, vejez y muerte. Y sobre todo, la Caja de Seguro Social ha sido utilizada políticamente, y eso tiene muy cansados a los usuarios y pacientes de la Caja de Seguro Social. Tú tienes allí 35,000 funcionarios, y esto en nada beneficia a la imagen de la Caja de Seguro Social, y por eso es un tema que, si bien en otras partes del mundo es un tema sensible, aquí seguramente lo es doble y triplemente, porque esto lo hemos visto a lo largo de décadas. En este momento, cualquier gobierno carece de suficiente credibilidad para llevar adelante esto. Tiene que hacer un gran esfuerzo el presidente Mulino en llevar adelante esto, porque de lo contrario, si llega a pasar un año más, probablemente estas reformas no tengan futuro. Así es, Rolando. Para un año más no le da, la cuerda no da para la pesca. O sea, la cuerda da para lo que él ha planteado, lo más que pueda este año. Creo honestamente que el tema le va a traspasar el 2024, pero todo lo que pueda adelantarse para 2024 va a ser ventajoso en el sentido de los resultados esperados. Ahora bien, ¿cómo debemos entender este problema? ¿Ok? Voy a hacer aquí una explicación de estructura social para que tengamos claro por qué es un tema apasionante
y apasionador, porque es un tema en el que la estructura social participa por capas. Es como que si yo pusiera, como si fuera una hamburguesa de esa que tiene un montón de cosas por dentro y la boca no te da para morderlo todo a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Tienes una capa que es lo que cotizan los trabajadores. Ese es un elemento estructurador de la sociedad. Pero también tienes otro elemento estructurador que es el empleador, que paga y paga doble. No hay que perder de vista. Y cuidado, y no doble, sino triple. Después lo explicaré porque eso toma su tiempito. Pero además de esa dicotomía, tienes el aparato del Estado, que es Álvaro, tú, yo, todos los ciudadanos, que pone plata en el sistema. Es decir, cotizamos por una segunda vía. Además, todos cotizamos por una tercera vía, porque se nos ha olvidado que la política de 120 a los 65, que nace con la administración Martinelli, es una forma de jubilación que estamos pagando todos los ciudadanos, a gente que nunca cotizó nada. Y nunca hemos discutido lo admisible o no admisible que eso sea. A lo mejor sí, que en la discusión aparezca que como nación nos parece ético, moral, solidario, lo que tú quieras, pero también es una alerta sobre el hecho de que, espérate, ya yo estoy destinando plata para que otro reciba jubilación. Porque en el fondo es verdad. ¿Perdón? Sin contar el hecho de que muchos ciudadanos cotizan fuera del sistema con la privada. La privada. Eso es otro gasto, porque Exacto. no hay suficiente atención para los ciudadanos. Exacto. Es una póliza de seguro por si todo como dice la canción, ¿no? Por si todo se derrumba. Bien. Pero añadamos otras capas estructurales. Entonces, tienes a los jubilados actuales que están en una especie de asma, en un estado de sobrevivencia asmática. No les alcanza ni siquiera para respirar el oxígeno que tienen que respirar. Luego, tienes, como te dije, a las personas que cotizan hoy día, sobre las cuales va a recaer alguna medida de cambio, ya sea por cuota, por años, por monto, pero alguna medida. Tienes también a los jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que van a ver comprometido su futuro con lo que se decida. Al final, no se te escapa a nadie. Tienes a toda la estructura social metida en capas, y cuando tú tienes a toda la estructura social metida en capas, el grado de tensión, de interés, se te va acumulando. Es como que si sumaras algo sobre algo, porque tienes al mismo individuo participando con un sombrero, y luego lo tienes participando con otro sombrero, y luego tienes participando con otro sombrero. Súmale a eso, tienes a las organizaciones sociales, que son otro cuerpo de expresión de los mismos ciudadanos. Me refiero, por ejemplo, a la beligerancia de los gremios médico-hospitalarios, a la beligerancia de los sindicatos, a la beligerancia de las organizaciones profesionales, que van a decir, yo estoy aquí, y yo quiero ser escuchado, y yo quiero que se velen por mis intereses. Es decir, todos estos actores, algunos de los cuales son los mismos con distintos ángulos de participación, van a presionar para que sus intereses se den. Y si la presidencia de la República no tiene esto presente, esto yo lo llamo, esto es un efecto de resonancia. La resonancia puede llegar a tumbar paredes, ¿no? Es como las ondas expansivas de una explosión. Aunque la explosión ocurra en un punto, el daño te puede ocurrir a kilómetros por la expansión de las ondas. Algo en la sociedad no ocurre, no es algo tan físico, pero esto es un modelo que nos permitiría entender por qué el tema de seguridad social es tan explosivo en todas las sociedades. Y Panamá no va a ser la excepción. Don Danilo, buenos días. Lisbeth Lescano les saluda. Oiga, Buen siempre día, es un Lisbeth. placer escuchar sus planteamientos y
análisis. Pero cuénteme un poco, de cara al diálogo de la Caja del Seguro Social que se avecina, a mí me gustaría identificar o escucharle a usted si usted identifica dentro de las figuras, dentro de las organizaciones sociales, dentro de la Asamblea Nacional, figuras que lidericen o representen a la sociedad en particular. Llegó el momento de las organizaciones sociales plantar el pie y decir somos nosotros los que representamos a la sociedad en general, o salen figuras particulares, por ejemplo, o políticos o personalidades que a lo largo de su trayectoria en nuestro país han de alguna manera realizado actividades de cara a la ciudadanía. ¿Qué le parece a usted de eso? Y de repente también analizar el rol que ha jugado la Asamblea Nacional en estos primeros meses de gestión. Bien, Ibeika, gracias por la pregunta. Aquí hay que entender que este es otro reto enorme para la administración Mulino. ¿Por qué? Porque en el mundo político las vocerías en buena medida están desacreditadas. No todas, en buena medida. Hay mucho descrédito de la vocería política. Los partidos políticos no han estado a la altura de las situaciones y unos que otros han dicho algo. Recientemente el PRD o alguien en el PRD, por ejemplo, salió con un comunicado diciendo cuál iba a ser su posición. Independientemente de que tal sea, acaban de decir esta es nuestra posición. Bastante tardía, pero es aceptable que por lo menos lo digan. La mayoría de los otros partidos ni siquiera han dicho esta boca es mía, lo cual es un déficit enorme de las capacidades y de las funciones de los partidos políticos, porque los partidos políticos son organizaciones que deben decir algo en situaciones como esta, deben asumir posiciones. De hecho, el presidente Mulino ha tenido la iniciativa de reunirse con ellos, porque es esperable que ellos asuman una posición. Pero si la mayoría se parece, o bien la dice hoy, o no la va a decir nunca, o no la ha dicho hasta el día de hoy, me parece una falla de función y de razón de ser de las organizaciones políticas enorme. Segundo, en su representación política ya formal, legitimada por el ejercicio electoral, los panameños también están viviendo un punto de quiebre. Las elecciones desbancaron a una buena medida de los diputados que querían reelegirse y los partidos tradicionales llevaron la de perder aquí. Si los partidos políticos y los dirigentes políticos no toman la lectura de lo que le dijo la población, van a recibir manifestaciones de rechazo mucho más contundentes para las próximas elecciones. Esto le deja un espacio muy especial a los políticos que han llegado por primera vez a la Asamblea, sobre todo a los que están bajo. Se cayó la comunicación de Danilo cuando hablaba de la Asamblea. Vamos a ver si se restablece para que ya termine aquí la entrevista que estábamos realizando con él, porque tenemos a don Arturo González Basso también en sala, con quien estamos conversando sobre la situación en el partido Molirena y lo que pudiera pasar allí. No sé, don Arturo, si el presidente de este colectivo se atrinchera y decide no consultar y quedarse allí hasta que concluya su periodo al frente de este partido político. No sé, don Arturo, adelante. Sí, gracias nuevamente, Álvaro. Mira, antes de responderte esa pregunta, quisiera hacer una acotación con relación a lo que planteó el sociólogo Danilo. El presidente de la República convocó a los presidentes de partidos políticos. Y en el caso del partido nuestro, el deber del presidente fue haber convocado al Comité Ejecutivo Nacional para que de ahí saliera un pronunciamiento de cara a la triste realidad que vive la primera institución de seguridad social del país, que es la Caja del Seguro Social.
Y como él señaló, no he escuchado pronunciamiento de partido alguno, salvo la voz de alguien en el PRD. Y la radiografía del Molirena parece ser la radiografía de todos los partidos tradicionales. El temor al debate interno, el temor a la confrontación ideológica interna dentro del partido o dentro de los partidos. Que no espere el presidente Mulino un pronunciamiento de Molirena si el presidente del partido no convoca al CEN para que debata y discuta cuál debe ser la posición política del partido político. Con relación a la inquietud que planteas, que es la triste realidad de la radiografía del partido Molirena, tengo que decirte que evidentemente el presidente del partido cuenta con el respaldo de un estatuto que le permite y le garantiza a él estar en la presidencia del partido, como lo ha señalado, hasta el mes de abril del año 2028. El año 2028 es un año preelectoral. La pregunta es qué vamos a hacer de aquí a este escenario del 2028 con la radiografía partidaria que tenemos de que el partido sacó 7,000 votos en una elección presidencial y que este resultado es la consecuencia de la desconexión que tiene la dirigencia con las bases del partido. Definitivamente que el partido no resistirá las elecciones del 2029 y estaremos condenados a no subsistir en ese torneo electoral. De ahí que la insistencia nuestra es tratar de ver y realizar un último esfuerzo de cara a conseguir que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional despierten de ese letargo o que se liberen de este temor reverencial que le tienen al presidente del partido y que ejecuten los actos que deben ejecutar de acuerdo al mandato estatutario. Porque resulta ser que el Comité Ejecutivo Nacional, en ausencia o en descanso de la Convención Nacional, es el encargado de llevar la dirección política del partido. Yo he insistido y le dirijo un mensaje sano al señor presidente. Francisco Alemán, fracasamos. ¿Y qué debe hacer el que fracasa en un proyecto? Renovarse, hacerse a un lado y permitir que nuevos actores con nuevas ideas logren alcanzar los objetivos para los cuales está llamado todo partido político, que es el de llegar al poder y desde el poder solucionar los graves problemas que tiene la sociedad panameña. Si él se somete a una elección interna, ¿ganaría la elección, señor González? Bueno, yo te puedo señalar que en San Miguelito, por ejemplo, él tiene 30,000 inscritos en Molirena y sacó 3,000 votos en las elecciones. Eso te puede indicar a ti cuál es la realidad que tiene nuestro presidente. Está deslegitimizado legitimidad electoral para estar en el puesto que tiene. De ahí que nosotros insistimos, señor presidente, por dignidad, vayámonos, démosle oportunidad a otros para que alcancen la victoria que usted en 2 periodos no ha logrado alcanzar. Bueno, don Arturo, ¿y la lotería? ¿Qué hacemos en la lotería? Bueno, hay una nueva dirección en la lotería que ha señalado que ejecutará auditorías y auditorías forenses. Yo en esos temas siempre he sido muy cauteloso, porque yo no quiero comprometer la conducta de personas con la conducta del partido en general. El derecho penal regula conductas y sanciona actos personales, y no puede ser que la ejecución de un acto personal de alguien vaya a perjudicar a un colectivo político. Que cada quien asuma su responsabilidad, cargue su cruz y que quien resulte culpable, pues que pague. Bueno, gracias, don Arturo González.
por estar con nosotros en la mañana de hoy. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Danilo, para concluir también, que se cortó la comunicación. Sí, buena introducción. Para terminar la pregunta de Lisbeika, entonces, políticamente, ¿quiénes están en ventaja? Los que recién se están estrenando. ¿Por qué? Porque recibieron un aval nuevo, porque recogieron votos de una forma interesante o significativa, por el discurso que tienen. Y en la medida en que se cree una atmósfera de intolerancia, obviamente el mensaje de quienes tienen más credibilidad es el que más va a ser cosechado. Todos pueden perder si esto se maneja mal, todos los liderazgos. Los gastados van a enterrarse y los que están bien se pueden gastar. Pero también es un momento para que haya liderazgo que ganen algo. Va a ser un momento crucial, muy crucial. Va a ser un espacio de meses de debate en el que la cartera de credibilidad política es la que va a definir la legitimidad. La credibilidad social va a definir la legitimidad política. Muy bien. Bueno, Danilo, gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy aquí en Noticias 180 Minutos. Que tenga excelente día. Saludos. Gracias. Bien. Vámonos a Chiriquí a ver qué está pasando por allá con Rubén Darío Conce.